parte de los videojuegos como un área de oportunidad para el desarrollo tecnológico orientada a la difusión del patrimonio. Y la idea es un poco plantear, primero voy a plantear primero lo que son algunas de mis líneas de investigación y desarrollo, cómo podía utilizar de esto, bueno, eso de videojuegos se me fue, y unas reflexiones finales. Al final de cuentas también vengo a plantear lo que viene siendo mi línea de investigación y cómo esta puede ser aplicada a la difusión de patrimonio. Y planteando y dando como ejemplo también un desarrollo y un proyecto que he estado yo desarrollando los últimos 4 años y que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Pero bueno, vamos a empezar primero y poner en contexto esto. Ok, bueno, algunas de mis líneas de investigación son la parte de instrumentación virtual y la parte de videojuegos. Voy a mencionar la parte de instrumentación virtual, aunque propiamente no vamos a hablar un poco de eso, pero creo que también puede ser tema de discusión y de reflexión para las líneas de investigación que tiene la red. Y básicamente la instrumentación virtual es en pocas palabras, utilizar lo que viene siendo la computadora como un medio o como un instrumento de medición. En este caso para monitoreo, análisis y control de variables físicas. Y esto básicamente puede tener muchísimas aplicaciones dentro de la red para poder hacer análisis de piezas, sobre todo he visto algunos desarrollos que tienen que ver con visión y todo esto. Pero no me voy a detener a esto, voy a entrar en términos de la parte de videojuegos, donde he estado haciendo investigación de los videojuegos como un medio o producto de un proceso para enseñar o aprender algo, como un medio de crear videojuegos educativos en la parte de física y como un proceso en la parte de matemáticas para que a partir de la creación de un videojuego se pueda aprender algo. Y es la parte donde voy a abundar un poquito más. Y quiero agradecer también mucho también ahorita a Diego, a Salvador, porque realmente dieron una introducción bastante buena a lo que voy a hacer y me ayudaron mucho en muchas cosas porque tenía yo primero decir, bueno, voy a tener que platicar acerca de esto, pero realmente creo que dieron, bueno, a mí me ayudaron mucho para ahorita lo que voy a decir. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte de Diego, los videojuegos que presentó son básicamente videojuegos masivos en línea. Para los que no conocen, o bueno, a lo mejor algunos ya hayan conocido algunos juegos, como por ejemplo EverQuest, que es de los más viejos, es el referente de juegos masivos en línea de los más antiguos, que es de Sony, pero a lo mejor ahorita estén más familiarizados con lo que es League of Legends, World of Warcraft, si es que juegan videojuegos, obviamente, y que son juegos básicamente masivos donde los usuarios están interactuando con otros para poder desarrollar en este caso una tarea o una misión. Y el ejemplo que dio Diego de los juegos serios, en este caso yo conocía mucho el Foldit, no conocía los otros, pero realmente son ejemplos de juegos serios, masivos en línea, donde básicamente igual los usuarios trabajan en conjunto para lograr un resultado, ¿no? ¿Sí? Y en este caso fue bastante interesante esa parte. Yo realmente dentro de las cosas conocí el Foldit y lo iba a mencionar, pero realmente creo que los videos que presentó Diego fueron bastante interesantes. Y bueno, y dentro de la parte de videojuegos educativos hay bastantes videojuegos. Aquí traigo yo varios. Voy a mostrar algunos que tienen que ver, por ejemplo, con patrimonio. Por ejemplo, a lo mejor algunos ya los conozcan. El Shaddai. El Shaddai es básicamente, prácticamente es uno de los nombres que se le da a Dios en hebreo. Y básicamente este juego, a partir de una cierta narrativa, te ilustra lo que es uno de los, no recuerdo exactamente cuáles son los, el escrito apócrifo que es, pero básicamente está basado en uno de los escritos apócrifos que hay de la creación. Y básicamente te va mostrando pasajes de ese tipo. ¿Sí? Tenemos también cuestiones que tienen que ver con patrimonio, por ejemplo, ahorita que estaban también mencionando la cuestión de renacentista en Roma, el Assassin's Creed. El Assassin's Creed 2, básicamente, aunque su propósito no es educar, porque la intención con la que fueron creados es una intención comercial, no es una intención propiamente pedagógica, el Assassin's Creed, sobre todo el 2, maneja la cuestión de todo lo que es el ambiente renacentista, y maneja básicamente datos históricos, datos de arquitectura. Inclusive hay quien ha comprado a lo mejor libros de arte y de cómo se diseñó este juego, puede haber una cuestión de difusión de patrimonio ahí muy rica. Sí. Esto es más que nada para entrar en detalle. Dante's Inferno, no sé si alguien ya lo jugó. Bueno, como pueden ver, es básicamente basado en el libro de la Divina Comedia. Es básicamente, o sea, toda una especie de narrativa inmersa en lo que viene siendo la parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y bueno, tengo aquí otras cosas que voy a mostrar más. Por ejemplo, este también es muy bueno. Okami.
que es básicamente un juego de Nintendo donde básicamente habla de elementos que tienen que ver con cuestiones de cultura japonesa. Un Okami es un dios lobo, de los más representativos que hay en la cultura japonesa. Y bueno, podemos mencionar muchísimos. Aquí tengo otros ejemplos más que voy a mencionar más adelante. Pero quería entrar también en detalle de que realmente lo que voy a platicar aquí no es tanto el hecho de hacer videojuegos, que la gente pueda manipular para poder hacer difusión del patrimonio. Y ahí es donde también me ayudó muchísimo la plática de Salvador, porque básicamente aquí la idea, me pareció interesantísimo el proyecto, porque básicamente lo que voy a proponer es más o menos parecido. Aquí en la plática de Salvador pudimos ver cómo a partir de la tecnología se utiliza el medio, o sea, la tecnología como medio para hacer que los jóvenes o los individuos se conviertan en agentes de cambio, o al menos es lo que yo percibí, en agentes de cambios, creen artefactos, y esos artefactos, después de ser compartidos, se conviertan en herramientas para otros. Es decir, se conviertan en algo ya útil para otras personas. Y eso es algo bastante bueno y algo de lo que además creo que se necesita impulsar muchísimo aquí en México, el hecho de generar ya la cultura de agentes de cambio. Es decir, no esperes a que en un momento alguien más lo haga, tú conviértete en un agente de cambio. Y genera además, dentro de ese papel de agente de cambio, genera productos, artefactos, que a lo mejor pueden tener una diversidad de usos y se convierten en herramientas para otros, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a platicar ahorita, y que voy a platicar acerca del proyecto que he estado haciendo los últimos 4 años, es y que básicamente aquí es prácticamente generar o hacer que los estudiantes se conviertan en agentes creadores, y que a partir de esa creación se apropien del conocimiento, y entonces aprendan habilidades acerca, en este caso, de la modelación. Yo estudio sobre cuestiones de modelación matemática de sistemas físicos, y es utilizar prácticamente los motores de videojuegos para esto. Entonces, bueno, lo primero que tengo aquí es básicamente, esta investigación está basada en una investigación de diseño, que tiene un poco que ver también con esta cuestión de los ciclos de investigación. Es básicamente el hecho de cómo se tiene que hacer una investigación. Normalmente creemos, o cuando leemos ciencia en los artículos, creemos que una investigación se hace de manera lineal, ¿no? Y todo es así bien limpio, un paso tras otro y todo sale. Pero realmente la realidad no es correcta. Realmente la investigación es un proceso que no es nada lineal, es recursivo y a veces es sucio, ¿no? Te tienes que andar yendo de un lado para otro. Y la investigación de diseño o el Design Research se basa en eso. Entonces basamos esta investigación en esa cuestión de hacer fases para ir refinando el proceso en el cual se iban generando o se iban haciendo los estudiantes estos videojuegos, que ahorita voy a comentar cómo los hacían. Todo está basado en el paradigma del construccionismo, que es básicamente un paradigma que se desprende del constructivismo y que básicamente comparte con el constructivismo el hecho de sostener que el individuo es quien construye su propio conocimiento. Y solo que el construccionismo va más allá y dice, ok, construye su propio conocimiento a partir de la creación de artefactos concretos y compartibles. Y cuando se comparten, entonces pueden estos artefactos convertirse en herramientas para otros. Eso es lo que ahorita se tenía también. Todo en un micromundo computacional desde el aspecto de Holtz y Noss. Estoy dando un poquito la referencia teórica, espero no aburrirlos tanto, pero creo que consideré importante para ver más que nada el aspecto fundamental del proyecto que voy a mostrarles. Los micromundos computacionales de Holtz y Noss básicamente son prácticamente como ambientes donde se tienen 4 componentes: un componente estudiante, un componente contextual, un componente pedagógico y un componente tecnológico, que es básicamente el componente tecnológico no es el más importante, pero es sobre lo que versa todo, porque es básicamente utilizar la tecnología como medio de construcción, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunas cosas del Model Eliciting Activities, que son actividades inducidoras o inductoras del modelo, el aprendizaje por diseño de CAFAI, la educación matemática realista. La idea también aquí era plantear o tratar de plantear modelos o situaciones reales que pudieran llevar a los estudiantes a generar un ciclo de construcción como lo haría un ingeniero, ¿no? Y que le pudiera servir para su quehacer ingenieril. Bueno, voy a seguir ahorita con esto. Bueno, como lo decía, básicamente teníamos una fase piloto
donde se trabajó con egresados para empezar a ver que realmente bueno, originalmente de hecho era plantear el hecho de la construcción de videojuegos educativos o juegos serios. Se vio después que realmente era excesivo pedir la parte de juegos educativos y que con el solo hecho de que se generaran videojuegos era bastante interesante para generar un ciclo de construcción interesante para los muchachos y una apropiación del conocimiento. Con dos niveles de abstracción, el hecho de que prácticamente la primera actividad era plantear una situación o un modelo. Los estudiantes tenían después que caracterizar ese modelo, plantearlo y después llevarlo a una simulación dentro de un motor de videojuegos, que en este caso fue un motor que se llama Game Maker Studio. En este motor de videojuegos, de manera, digamos, intencional, se escogió ese motor de videojuegos porque es un motor de videojuegos que contiene, a pesar de tener un motor físico que era muy importante para nosotros por el tipo de simulación que se iba a hacer, tiene bastantes restricciones. Entonces, con esas restricciones era obligar al estudiante al hecho de que tuviera que adaptar el modelo completo que tenía, y entonces a partir de esa adaptación y esa descomposición del modelo, el estudiante pudiera aprender algo acerca del mismo modelo y acerca de las habilidades que tenía que tener. Y después ya después de haber hecho la simulación, llevar otro grado de abstracción, que sería ya el hecho de diseñar un videojuego basado en ese modelo físico, ¿ok? O simulación. Y básicamente tuvimos 3 fases durante estos 4 años. De hecho, ahorita este año se acaba de concluir la última, donde ya digamos que muchas de las cuestiones que tienen que ver con los ciclos de construcción y el diseño de cómo se tenían que hacer los ciclos de construcción se fue refinando, ¿ok? Este es básicamente el modelo de la actividad. Básicamente tenemos aparentemente una cuestión lineal, pero tenemos 2 ciclos de construcción: el de modelación, que tiene que ver con la matematización o caracterización de los modelos, y la simulación, y ya después el siguiente ciclo de construcción, que tiene que ver con la creación del videojuego. Te voy a mostrar algunos ejemplos también, pero bueno, lo que quiero es mostrar esta parte de cómo se generó los ciclos de construcción. Básicamente, como les decía, se generaba un sistema o situación realista, empezaba la caracterización matemática por parte de los estudiantes, el modelo en construcción. De ahí se llevaba este modelo que se planteaba al hecho de una validación analítica y computacional para poderlo implementar en la simulación, y a partir de este intercambio aquí, bueno, se veía si funcionaba, y si no funcionaba, entonces había una manipulación de objetos computacionales, manipulación de código, formulación matemática y una simplificación, ajuste del modelo para poder ser adaptado, que al final de cuentas es lo que normalmente hace un ingeniero en su vida diaria. O sea, realmente es mentira que se tengan recursos o que se puedan tener recursos donde se puede implementar las cosas de manera tan limpia, sino siempre hay que hacer una adaptación. Y después, bueno, básicamente se seguía este ciclo para después hasta tener ya un modelo que se funcionara, un modelo matemático en contexto, y se tuviera una implementación del videojuego. Después se tenía ya el siguiente ciclo de construcción, que es básicamente la construcción del motor de videojuegos, tener un modelo en contexto, pero lógicamente el modelo en contexto que se tiene, pero estarlo interactuando con las mecánicas de lo que se diseñó para tener entonces ya una segunda abstracción y tener ya entonces una adaptación de este modelo hacia una aplicación o un producto ya concreto, que en este caso sería el videojuego, hasta que funcione y ya se tendría el videojuego completo. Es básicamente lo que se tenía. Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos. Obviamente son ejemplos que a lo mejor pudieran parecer algunos burdos, dado el nivel que se tiene luego a veces en juegos comerciales, pero son juegos que se generaron a lo mejor a lo mucho en 1 mes o 2 meses, donde se tuvo un proceso donde básicamente se tuvo un proceso de aprendizaje también de la plataforma y donde se tuvo que implementar en lo que les acabo de comentar. ¿Sí? No, pero creo que no se está. Bueno, voy a darle un clic. Es que sí, es lo que. Sí, nada más para darle clic al. Sí, muchísimas gracias. Al video. Sí, muchísimas gracias. Bueno, esa es la anterior, Bueno. Sí, el anterior, sí. No, anterior. Sí, no hay cuidado. Bueno, ok, es esa diapositiva, la del agua. Ajá. No, la primera, la del barco. Sí. Bueno, dentro de los modelos matemáticos que se manejaron, dentro de la aplicación fue algunas parametrizaciones, o más bien parámetros físicos, modelos de fluidos,
modelos de robots móviles y modelos de brazos de robot o brazos manipuladores. En este caso aquí estamos viendo una primer simulación de partículas de agua. O sea, básicamente lo que hicieron aquí los estudiantes fue parametrizar una sola partícula o programaron una partícula, y básicamente a partir de esa programación que se tuvo, después instanciaron esa partícula y empezaron a hacer ya, digamos, el comportamiento. Aquí nada más vemos aquí diferentes objetos con diferente masa, pero sí se hicieron algunas pruebas para ver que realmente las partículas no solamente se vieran como agua, sino realmente funcionaran de manera física como agua. Y esta es de las primeras simulaciones que se hicieron en la parte del proyecto, donde prácticamente se tuvieron que caracterizar y tuvieron que básicamente desglosar para poder adaptar y que hubiera una simulación. Sí, podemos ya parar esta para continuar. La siguiente es la que dice Sonic Bombs. Ajá. Esta, aquí lo que hicieron fue que básicamente un estudiante lo que hizo fue caracterizar una bomba sónica, como una especie de bomba sónica, y entonces lo que tenía que hacer, ya este es un juego ya terminado, el objetivo de este juego es básicamente colocar la bomba en un punto específico y colocar el personaje también en una determinada posición, para que a través del impulso que se genera de la bomba sónica pueda digamos, llegar hasta el final. Sí, pero básicamente hay una caracterización, y el hecho de tener que meter vectores de impulso, y dependiendo del lugar en donde estaba el personaje, y se dan cuenta de que hay diferentes personajes, tienen diferente masa, diferentes condiciones físicas, se iba a comportar de diferente forma para poder llegar hasta el final. Es básicamente ya, digamos, un videojuego ya generado del modelo matemático que ha sido de las bombas sónicas. ¿Sí? Sí, podemos parar. Y sí, y tenemos el del que dice laberinto. Este otro es un robot móvil. Básicamente se programaron los sensores. Se supone que este robot móvil tiene algunos sensores de presencia y unos bumpers, y se programó básicamente como si se tuviera un robot móvil con sensores, se tuviera un robot que tuviera dos ruedas y una rueda loca, y básicamente te permitiera hacer el giro sobre su propio eje, y que básicamente lo que haría ese robot sería resolver laberintos, ¿sí? Y se programó aquí en el Game Maker para que, bueno, resolviera los laberintos y empezara a salir. Y ya posteriormente los estudiantes realizaron también ya un videojuego relacionado con esta simulación que se hizo de este modelo. Si podemos parar ahorita un momento para seguir con la rúbrica de ciclo. Sí, ahorita ya la termino. Ajá, sí, lo cerramos. Y tenemos el otro que dice que está con puros números, el verde, el que es como color verde. Ya esta es la implementación ya de básicamente un personaje dentro del videojuego que opera bajo las condiciones del anterior que vimos que se movía, el robot móvil. Y básicamente aquí la idea es tratar de que el personaje que ya hizo explotar al otro no te gane en resolver el laberinto, y tú lo tienes que resolver primero que él. Bueno, ese es el diseño que hicieron los estudiantes básicamente. Sí, y aquí ya tenemos la implementación ya un poco más estética ya de lo que viene siendo el videojuego. Sí, por favor, gracias. Yo creo que aquí es la que está en rojo, ¿no? La que tiene como una lista, una tabla, ándale. Sí, entonces la idea aquí básicamente es un poco plantear este proyecto y poderlo plantear en el sentido de no tanto la cuestión de crear videojuegos, que también es algo bastante bueno, y que no solamente se pueden crear videojuegos, sino también se pueden crear otro tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de los recursos que se pueden utilizar están los motores de videojuegos y los mods, ¿sí? Pero la idea aquí es básicamente plantear el hecho de poder crear talleres donde las personas puedan, a partir de un tipo de información que se les dé, que ellos puedan crear desde un videojuego hasta, bueno, ahorita voy a hablar un poco de qué es un machinima, novelas gráficas, cuentos animados, simulaciones, la misma realidad virtual. Claro, tendría que verse en un momento dado esos talleres
la extensión de duración y todo esto. Pero la idea es poder utilizar el poder de la creación para que la gente se apropie de ese conocimiento y haya una difusión del patrimonio, donde las personas a partir de la creación de algo se apropien de esa información o de ese conocimiento con respecto al patrimonio. ¿Sí? Ese digamos que es la propuesta. Ahorita realmente tengo muy poco tiempo ahorita empezando ya a recopilar información y todo esto para poder adaptar obviamente lo que se hizo con matemáticas y poderlo adaptar a esta parte de difusión del patrimonio que tiene que ver con arqueología y con otras partes. Pero también quisiera yo, bueno, aparte de esto que les estoy diciendo, pues también un poco hacer la mención de que no me voy a meter en la parte de hardware, pero sí la parte de software, que es la parte, digamos, un poco más accesible, porque muchas veces el hardware es un poco más caro, pero también hay de repente hardware como el Oculus Rift, como el Kinect, como el Leap Motion, que es como un Kinect para manos, a lo mejor como tarjeta de adquisición como Arduino, que se pueden utilizar para dentro de la parte de videojuegos y que se puede utilizar también para hacer aplicaciones para difusión del patrimonio. Pero me voy a centrar en la parte de software, que tiene que ver con motores de videojuegos y los mod. ¿Qué son los motores de videojuegos? Básicamente son, como lo que acabamos de ver ahorita, son aplicaciones que sirven para crear videojuegos. Pero la ventaja que se tiene es que, a diferencia de un lenguaje de propósito general, como a lo mejor C o Java, viene acompañado de un entorno de programación que facilita muchísimo el hecho de poder hacer un videojuego. Sí, ya tiene bibliotecas y todo este tipo de cosas que nos permiten hacerlo mucho más rápido. Y los mod tienen que ver con elementos que vienen dentro de videojuegos. Por ejemplo, a ver si lo relacionan, a lo mejor sí, quien tenga hijos pequeños. Little Big Planet. Little Big Planet es un videojuego básicamente donde este muñequito que está aquí básicamente tiene que ir cumpliendo misiones. Pero la ventaja de este videojuego es que tiene un mod. Un mod es básicamente un modo de edición, donde tú puedes hacer videojuegos con todas las características que tiene en este caso Little Big Planet, y ya no tienes que lanzar ninguna línea de código ni nada, sino que simplemente tú haces uso de la física, del motor propiamente que está hecho, del kernel del que está hecho este videojuego, y tú puedes crear aplicaciones y subirlas después a la red, pero ya basados en este videojuego, obviamente con toda la estética de este videojuego. Pero así como también, por ejemplo, está Portal, ¿sí? O por ejemplo, bueno, este es mucho más conocido, pero por todos, el Minecraft, ¿sí? Donde también tiene sus modos de edición y tú puedes crear igual, y de hecho hay bastantes, hay inclusive representaciones, he visto de algunas de pirámides y todo esto, porque se pueden recrear y se puede hacer difusión de patrimonio a partir de esto, sin tirar ninguna línea de código y ya prácticamente teniendo un motor a tu disposición. Bueno, entonces básicamente eso es un mod. Y a partir de los mods pues se pueden hacer, por ejemplo, machinimas. Los machinimas son prácticamente cortos animados, también creados a partir de los modos de edición de videojuegos. Uno de los más famosos es el famoso Red versus Blue, que está creado está creado con el juego de Halo de Microsoft, y que bueno, básicamente a partir de eso también se pueden hacer, ya volviendo a la cuestión del que estaba yo ahorita manejando, el hecho de poder crear a partir de información, poder crear machinimas, poder crear novela gráfica, poder crear videojuegos. Es decir, al final de cuentas, el crear elementos, ya sea que el proceso de creación nos lleve a la difusión del patrimonio, o bien crear elementos a partir de esto donde se pueda hacer la difusión del patrimonio, ¿sí? A partir de novela gráfica, videojuegos, y básicamente, sobre todo también hablando de la parte de videojuegos serios, hacer realmente videojuegos serios, o sea, que sean videojuegos, porque muchas veces lo que vemos en la mayoría de los casos es básicamente como simulaciones maquilladas o una automatización de lo que vemos en libros. Es decir, generalmente luego a veces pasa que pasa nada más la información que hay en libros y la pasan directamente a una aplicación digital, y dicen, y ya le ponen algo ahí como medio estético, y dicen, ese es un juego. Ese no es un juego. O sea, eso nada más es simplemente una automatización de la información. Es básicamente quererle jugar al hecho de no querer tener a lo mejor un grupo interdisciplinario donde realmente intervengan muchos actores y que le echen un montón al proyecto para que realmente crea un juego. Juego es juego, y tiene que estar básicamente la parte, por ejemplo, de educación o de difusión, tiene que estar inmersa en una narrativa. Es decir, utilizar mucho esa parte, ¿no? El poder de las narrativas,
que realmente a veces en muchos aspectos yo he visto de repente aplicaciones educativas donde se desprecia el poder de la narrativa. Si realmente un juego a veces no es necesario que un juego realmente tenga un poder de gráficas, a veces de repente por la cuestión de la tecnología, de repente quieres ver así un despliegue de tecnología y de gráficos, pero realmente carecen de historia, y eso hace que la gente no tenga una inmersión adecuada en el videojuego. Realmente tiene que haber una narrativa adecuada para que realmente haya una inmersión. Y obviamente también, tanto en la cuestión que se vaya a crear, tener mucha importancia, hacer hincapié en eso, y también en la parte que se quiera aplicar en talleres, igual hacer mucho hincapié en la cuestión de las narrativas, para que también de esa forma la gente se apropie del diseño y se apropie de ese conocimiento. Básicamente, en mi experiencia, lo que he visto a través de este tipo de creaciones es que las personas crecen como personas, porque al final de cuentas el hecho de crear algo siempre dignifica a la persona, la hace sentirse bien, ¿sí? Entonces te hace crecer como persona, te hace generar una opinión y expresarla a partir de lo que tú creaste, te hace que disfrutes, que es esta parte bien importante. Si a veces no disfrutas las cosas, pues a veces no te apropias, y es cierto que a veces realmente, pues creo que vivimos un montón de situaciones en las cuales tienes que hacer las cosas no tanto por disfrute, pero si queremos que realmente haya un aprendizaje y una difusión adecuada, la gente debe disfrutar esas experiencias para que realmente se apropie de ellas. Nos informamos, porque para poder crear esos productos tiene que haber una cuestión de buscar información, digerirla, entenderla. Socializamos al momento de generar a lo mejor equipos interdisciplinarios, se socializa con otros puntos de vista, y también se socializa cuando se transmite el producto que hicimos. Bueno, esto prácticamente te lo acabo ahorita de decir. Nos apropiamos del aprendido, adquiero conocimientos interdisciplinarios, que también es bien importante, sobre todo si ese tipo de cuestiones de talleres se implementan con niños, porque hoy en día realmente nadie trabaja, o nadie puede trabajar, o nadie puede decir que trabaja una ciencia de manera pura. Realmente todos ya son grupos interdisciplinarios. Las mismas directivas federales gubernamentales te dicen casualmente que haya redes, ¿no?, de trabajo, donde se aproveche el potencial que tiene cada uno de nosotros con el trabajo que tenemos para poder crearlo. Y es básicamente esto con lo que voy a despedirme, porque es básicamente una de las cosas bien importantes que se pueden inculcar aquí a partir de la cuestión de la difusión. Pues muchísimas gracias. Realmente fue una presentación rápida y ojalá haya reflexión. Gracias. Listo, preguntas. Sí, algo que me pareció muy interesante